Hola traders, bienvenidos a una nueva clase. Hoy les hablaré sobre las tendencias. Como habíamos mencionado en la clase anterior, una vela verde nos representa un movimiento alcista y una vela roja nos representa un movimiento bajista. Sabemos que estos colores pueden cambiar, pero para objetivos de este curso los usaremos de esta forma. Cuando tenemos una sucesión de velas en una dirección, como en este caso una sucesión de velas bajistas, significa que es un movimiento que se ha podido sostener durante un determinado tiempo. Esto es a lo que llamamos tendencia. Por ejemplo, acá tenemos una sucesión de velas que suben. Esto también sería una tendencia. Vamos a tener dos tipos de tendencias: las tendencias bajistas y las tendencias alcistas. Cuando el precio no se está moviendo ni hacia abajo ni hacia arriba, significa que se encuentra en un rango. En próximas clases vamos a profundizar más sobre los rangos. Podemos decir que esto es una tendencia alcista. Es un movimiento formado por varias velas alcistas. Podemos decir que esto es una tendencia bajista. Es un movimiento formado por varias velas bajistas. Cuando tenemos velas que van en sentido contrario de la tendencia, lo llamamos retroceso. En este caso, aquí tenemos una tendencia alcista y tenemos este retroceso de dos velas. Un retroceso es un movimiento corto, contrario a la tendencia anterior. Por ejemplo, aquí tenemos una tendencia bajista y de pronto tenemos un movimiento corto en sentido contrario. Quiere decir que tenemos un retroceso. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Será que este movimiento bajista lo podemos considerar una tendencia? La respuesta es sí. Sí se puede considerar como una tendencia a la baja. Obviamente es una tendencia bajista mucho más pequeña que la tendencia alcista anterior. Es por eso que se le llama retroceso, pero al final no es nada más que una tendencia. Lo mismo pasa con este movimiento alcista. Este es un pequeño movimiento alcista, por lo tanto también puede ser una tendencia. Pero obviamente es una tendencia mucho más pequeña que la tendencia anterior. Por lo tanto, la tendencia anterior es bajista y esto no es nada más que un retroceso de esa tendencia bajista. Quizá ahora te surja la pregunta: ¿cuántas velas tengo que tener para considerarla una tendencia? Pues debo decirte que esto es relativo, es decir, depende del trader y del tipo de análisis que está haciendo. Pero puedo decirte que una sola vela es una pequeña tendencia. Por ejemplo, solamente esta vela es una pequeña tendencia alcista, porque al final no es nada más que un movimiento que empezó aquí abajo y terminó acá arriba. Por lo tanto, una vela es una pequeña tendencia. Y la siguiente vela, como sigue siendo una vela alcista, también es una pequeña tendencia alcista. Y así sucesivamente. Como podemos darnos cuenta, una serie de velas hace que esa pequeña tendencia se vuelva más grande. A las tendencias más grandes le vamos a llamar tendencia general. Veamos este gráfico. Aquí tenemos una tendencia alcista. Luego tenemos una tendencia bajista, pero es más pequeña que la anterior y es en dirección opuesta. Así que esto es un retroceso. Después tenemos otro movimiento alcista. Este movimiento es más grande que el retroceso y es un movimiento en el mismo sentido que el movimiento más grande anterior. El movimiento más grande anterior sería el primer movimiento alcista. Así que acá tenemos un movimiento a favor de la tendencia alcista. Luego tenemos un movimiento corto en sentido contrario, otro retroceso. Y después tenemos un movimiento más grande en la misma dirección a los movimientos más grandes anteriores. Entonces tenemos un movimiento a favor de la tendencia. A estos tres movimientos, que son movimientos alcistas, los llamaremos impulsos. Un impulso es un movimiento grande que se da a favor del movimiento más grande anterior. Como podemos ver, este movimiento alcista es grande y es en la misma dirección que el movimiento más grande anterior. Este es el movimiento más grande anterior. Este tercer movimiento es grande y es en la misma dirección que los otros dos movimientos grandes anteriores.
Y estos pequeños movimientos en sentido contrario son los retrocesos. Si observamos todo este movimiento, podemos darnos cuenta que empezó aquí abajo y terminó acá arriba. Por lo tanto, todo este movimiento es una tendencia alcista. Y como estamos viendo un movimiento grande, lo llamaremos tendencia general. Y como ya sabemos, una tendencia general está compuesta por tendencias secundarias. En este caso, cada impulso y cada retroceso sería una tendencia secundaria de toda esta tendencia general. Veamos ahora este movimiento bajista. Aquí tenemos una tendencia hacia abajo, un movimiento grande. Luego tenemos un movimiento hacia arriba, pero es un movimiento más pequeño que el anterior. Por lo tanto, el movimiento hacia arriba es un retroceso y el movimiento anterior hacia abajo es un impulso. Luego tenemos otro movimiento hacia abajo, un movimiento grande, en la misma dirección que el movimiento más grande anterior. Por lo tanto, esto es otro impulso, un movimiento a favor de la tendencia. Luego tenemos otro movimiento corto en sentido contrario, pero al ser un movimiento corto sigue siendo un retroceso. Y luego tenemos otro movimiento grande a favor de los movimientos más grandes anteriores. Por lo tanto tenemos otro impulso. Todo esto de acá es una tendencia general bajista que está formada por tendencias secundarias, tendencias bajistas secundarias y tendencias alcistas secundarias. Veamos ahora algo más. Aquí tenemos una tendencia general alcista. Durante todo este movimiento, durante este recorrido alcista, podemos identificar los puntos más altos y los puntos más bajos a los que llegó el precio durante ese recorrido. Estos de acá son los puntos máximos o los puntos más altos a los que llegó el precio durante ese movimiento alcista. Y estos de acá abajo son los puntos más bajos a los que llegó el precio durante este movimiento alcista. Entonces tenemos máximos y mínimos en una tendencia. Una tendencia alcista siempre tendrá máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Mira, por ejemplo, este máximo está más arriba que el máximo anterior y este otro máximo está más arriba que el máximo anterior. Este mínimo está más arriba que el mínimo anterior. En una tendencia bajista también podemos identificar los máximos y los mínimos. Este, por ejemplo, es un máximo. Aquí tenemos otro máximo. Aquí tenemos un mínimo y acá tenemos otro mínimo. Y acá tenemos al final otro mínimo más. La característica aquí es que en una tendencia bajista el precio se mueve haciendo máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Mira este máximo, está más abajo que el máximo anterior. Y mira este mínimo, está más abajo que el mínimo anterior. Y este otro mínimo está más abajo que el mínimo anterior. Esta es una característica muy importante de una tendencia bajista. Cuando estamos empezando en el trading, puede ser un poco difícil identificar estos máximos y mínimos. La forma sencilla de hacerlo es imaginando una línea que se mueve junto con las velas, hasta alcanzar el final de un movimiento secundario. Por ejemplo, en este movimiento alcista empezamos nuestra línea aquí abajo y la terminamos al final del movimiento secundario alcista, o sea, la parte más alta al que el precio llegó. Luego, trazamos una línea siguiendo el movimiento secundario bajista, es decir, el retroceso, y lo trazamos hasta el punto más bajo al que el precio llegó, o sea, la punta de la mecha. Y luego repetimos lo mismo en este otro impulso, punto más alto. Repetimos lo mismo en este retroceso al punto más bajo, en este caso no tiene mechas, entonces sería acá, en el cierre de la vela. Y repetimos lo mismo en el movimiento alcista siguiente, hasta el punto más alto. En este caso, las puntas que se encuentran arriba serán los máximos y las puntas que se encuentran abajo serán los mínimos. Como puedes darte cuenta, aquí tenemos una punta que se encuentra abajo también. Exactamente, a esto también se le considera un mínimo. Repitamos lo mismo en esta tendencia bajista. Empezó desde acá, el impulso termina acá, el retroceso termina aquí en la punta de la mecha, el siguiente impulso termina acá en la punta de la mecha,
El siguiente retroceso aquí en la punta de la mecha, porque recuérdate, estamos usando los máximos y los mínimos, y las puntas de mechas también son máximos y mínimos. Y acá termina más o menos hasta aquí. Las puntas que están arriba son los máximos y las puntas que están abajo son los mínimos. Como puedes ver, aquí tenemos otra punta que está arriba. Entonces, esto sería exactamente, un máximo. Espero que haya quedado claro la explicación anterior, porque es importante entender eso para poder aprender a identificar las fuerzas dentro de una tendencia. Empecemos con la fuerza en las tendencias secundarias. La fuerza que tenga cada una de las velas contenidas dentro de la tendencia determina la fuerza de esa tendencia. Es decir, una tendencia será más fuerte si está formada por velas fuertes. Por ejemplo, esta tendencia alcista está formada por velas que tienen características de fuerza. Si no sabes cuáles son esas características, debes de ver la clase anterior, donde explicamos todo eso. Ahora mira esta tendencia alcista de la derecha. Este movimiento alcista no está formado solamente por velas que tienen características de fuerza. Puedes ver que las últimas 3 velas no cumplen con estas características. Entonces, ¿cuál tendencia crees tú que tenga más fuerza? ¿La tendencia A o la tendencia B? Exactamente, la tendencia A es la que tiene más fuerza. Pero presta atención, que una tendencia muestre menos fuerza no significa precisamente que el precio vaya a cambiar de dirección. Esto lo estaremos viendo más adelante cuando veamos la clase de cambios de tendencia. Este es un ejemplo de una tendencia secundaria bajista, donde la tendencia A es más fuerte que la tendencia B, porque A está compuesta de velas que tienen características de fuerza. Ahora veamos cómo identificar la fuerza en una tendencia general. En este caso, hay 2 características que debemos controlar en una tendencia general, y casi siempre ambas van de la mano. La primera es que mientras más fuerza tenga una tendencia secundaria, obviamente a favor de la tendencia general, más fuerte será esta tendencia general. Y la segunda característica es, mientras más cortos sean los retrocesos, más fuerte será la tendencia general. Mira este primer ejemplo. Tenemos una tendencia general alcista, está compuesta por impulsos fuertes. Y además, si miras los retrocesos, que son estos de acá, nos daremos cuenta que son retrocesos cortos. Por lo tanto, esta tendencia nos está mostrando bastante fuerza. Algo importante aquí que quiero que observes es la distancia que hay entre el mínimo del segundo retroceso. Aquí está, mira, el segundo retroceso, y acá está el mínimo de este retroceso. La distancia entre este mínimo y el máximo anterior, ¿cuál es el máximo anterior? Mira, aquí el precio subió, llegó hasta acá y luego bajó. Entonces por aquí está el máximo anterior. Lo que quiero que veas es la distancia que existe entre este máximo y el mínimo del siguiente retroceso. Este espacio que hay entre el máximo y el mínimo es una característica fundamental que nos indica la fuerza de esta tendencia. Esta característica nos está diciendo que los retrocesos son cortos y que los impulsos son fuertes. Ahora observa el ejemplo de la derecha. En este caso, algunos impulsos son fuertes y otros no tanto. Además, los retrocesos son bastante grandes. Y como podemos ver, el mínimo del segundo retroceso se encuentra aquí y el máximo anterior se encuentra aquí. Y si yo quiero ver cuánta distancia hay entre ese máximo y ese mínimo, me doy cuenta que no hay nada de distancia que los separe. No hay espacio entre los dos. Por lo tanto, esta no es una tendencia fuerte. Es decir, si yo te pregunto aquí, ¿qué tendencia tiene más fuerza? ¿La tendencia A o la tendencia B? Pues claramente es más fuerte la tendencia A. Por si no te ha quedado claro, veamos este otro ejemplo. Aquí estoy sustituyendo las velas por una línea para que sea un poco más fácil de entenderlo, pero tienes que saber que es básicamente lo mismo. Estos 3 movimientos son tendencias alcistas.
Pero cada una de estas tendencias tiene diferente fuerza. Mira, estos son los máximos de esta tendencia alcista y estos son los mínimos de esta tendencia alcista. Mira la distancia que separa el mínimo de este retroceso con el máximo anterior. De acá para arriba hay una distancia. Eso es una característica de fuerza que nos dice que los impulsos son grandes y fuertes y que los retrocesos son cortos. Mira, aquí tenemos otro mínimo de un tercer retroceso. Si vemos la distancia que hay entre este mínimo y el máximo anterior, nos vamos a dar cuenta que están separados por una buena distancia. Esta es una característica que nos dice que este movimiento alcista sigue teniendo fuerza, que sigue teniendo impulsos grandes y fuertes y retrocesos cortos. Ahora quiero que veas este movimiento de en medio. Aquí tenemos los máximos de esta tendencia alcista y aquí tenemos los mínimos de esta tendencia alcista. Ahora mira las distancias que separan el segundo retroceso del máximo anterior. De acá para arriba hay un poco de distancia nada más. Comparado con estas otras, esta distancia es bastante pequeña. Mira la segunda. Aquí tenemos el mínimo de retroceso y aquí tenemos el máximo anterior. Pero ¿qué pasa? En este caso no está más arriba, sino que está más abajo. Podemos decir que este retroceso fue un retroceso profundo, porque fue un poco más allá del máximo previo. Ahora quiero que veas la distancia que separa al mínimo siguiente del máximo anterior. Mira, aquí tenemos un retroceso, por lo tanto aquí está el mínimo de ese retroceso y acá está el máximo anterior. Si queremos ver cuánta distancia los separa, nos damos cuenta que no tienen ninguna distancia de separación. Y con esto nos damos cuenta que esta tendencia tiene menos fuerza que la primera tendencia. En el curso anterior, si es que lo viste, que se encuentra aquí en YouTube, yo llamo a estas tendencias que tienen menos fuerza, las llamo saludables. Y a las tendencias que tienen más fuerza, pues obviamente las llamo tendencias fuertes. Pero no importa cómo los llames, al final es una tendencia que es menos fuerte que esta otra tendencia. Por último, veamos el tercer movimiento alcista. En la parte de arriba están los máximos y en la parte de abajo están los mínimos. Aquí a simple vista nos podemos dar cuenta que los retrocesos son profundos, que son retrocesos bastante grandes y los impulsos no son tan grandes. Porque por ejemplo, aquí tengo un retroceso y el máximo anterior se encuentra acá, pero si te das cuenta en este caso no hay una distancia que lo separe hacia arriba, sino que más bien es un movimiento que fue hacia abajo, es decir, es un retroceso profundo. Si no te queda tan claro, te voy a mostrar de esta forma: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces, aquí tengo un mínimo, el mínimo del tercer retroceso, y aquí tengo un máximo, pero como puedes darte cuenta, no hay una distancia hacia arriba, como lo había en los ejemplos anteriores, es una distancia hacia abajo, por lo tanto, es un retroceso profundo. Entonces, yo te pregunto, ¿será que esta tendencia nos está mostrando más fuerza que cualquiera de las otras dos tendencias anteriores? Pues claramente no. Esta definitivamente no es una tendencia fuerte. Podemos decir que es una tendencia débil. Esta tendencia de en medio es más fuerte que la tendencia débil. Y esta tendencia de en medio es menos fuerte que la primera tendencia. Y la primera tendencia es más fuerte que las otras dos. Veamos ahora un ejemplo de fuerza en una tendencia bajista. Aquí podemos observar que esta tendencia tiene impulsos fuertes, están formados de velas de fuerza, y retrocesos cortos. A pesar que los retrocesos también están formados con velas de fuerza alcista, el precio no fue demasiado alto, entonces es un retroceso corto. Luego tenemos un impulso formado por velas fuertes. Nuevamente, otro retroceso, pero no llega muy lejos, un retroceso corto. Luego tenemos otro impulso. Ahora mira, aquí tenemos el segundo retroceso. Este es el máximo de ese retroceso y el mínimo anterior estaría por acá. Si trazamos por acá una especie de rectángulo, nos damos cuenta que entre el mínimo y el máximo del siguiente retroceso hay una distancia que los separa.
Y esta es una característica que nos indica que todo este movimiento es fuerte, porque esta distancia nos indica que los impulsos son grandes y fuertes y los retrocesos son cortos. Y esas dos son características de fuerza. Ahora mira este otro ejemplo. Aquí tenemos movimiento bajista largo, o sea, un impulso. Tenemos un movimiento alcista que también es un poco grande, pero si te das cuenta, ¿qué es más grande? ¿El movimiento alcista o el movimiento bajista? Exactamente, el movimiento bajista. Por lo tanto, el movimiento bajista es impulso y el movimiento alcista es retroceso. Luego tenemos otro movimiento bajista que es más grande que el retroceso, por lo tanto es un impulso. Y luego tenemos un movimiento en sentido contrario que es más corto que el impulso, por lo tanto es un retroceso. Y luego tenemos otro impulso, o sea, un movimiento grande a favor de los impulsos anteriores. Como puedes darte cuenta, los retrocesos son un poco más grandes y son un poco más fuertes, pero de todas formas siguen siendo más pequeños que los impulsos. Ahora bien, si nos ponemos a ver, el segundo retroceso llegó hasta aquí, por lo tanto esta parte de acá es el máximo de ese retroceso y el mínimo anterior se encuentra aquí abajo. Si yo trazo una especie de rectángulo entre el mínimo y el máximo del siguiente retroceso, me doy cuenta que no están separados hacia abajo, sino que al contrario, ese retroceso fue un retroceso profundo, porque fue más allá del mínimo anterior. Se nota la diferencia. Mira, aquí hay una distancia hacia abajo que nos indica fuerza, pero aquí esa distancia no es hacia abajo, sino que es hacia arriba. Eso nos indica que los impulsos de esta tendencia bajista no son tan grandes, no son tan fuertes y que los retrocesos son un poco más grandes y un poco más fuertes. Por lo tanto, esta tendencia bajista tiene menos fuerza que esta otra tendencia bajista. Mientras más fuerte sea una tendencia, es más difícil que cambie de dirección. Un cambio de dirección o un cambio de tendencia es, por ejemplo, cuando tenemos una tendencia bajista y el precio deja de moverse hacia abajo y empieza a moverse hacia arriba. Ese es un cambio de tendencia, cambio de bajista a alcista. Y lo mismo podría ser que el precio esté subiendo, esté en una tendencia alcista y luego empiece una tendencia bajista. Ese es un cambio de dirección o un cambio de tendencia. Entonces, mientras más fuerte sea una tendencia, es más difícil que la tendencia cambie de dirección. Más adelante les compartiré una clase donde profundizaremos sobre el tema de los cambios de tendencia. Ahora bien, el mercado tiene otro movimiento y esto es un rango. Durante un rango o una consolidación, el precio tendrá tendencias alcistas y tendencias bajistas, pero estas tendencias no podrán hacer máximos más altos o mínimos más bajos. Mira, aquí tenemos tendencia bajista, tendencia alcista, tendencia bajista, tendencia alcista y tendencia bajista. Pero si observamos los máximos que se encuentran acá, acá y acá, y si observamos los mínimos que se encuentran acá, acá y acá, nos daremos cuenta que están a un mismo nivel. Los máximos están aproximadamente al nivel de esta línea roja y los mínimos están aproximadamente al mismo nivel que la línea roja de abajo. Entonces nos damos cuenta que no hay máximos que sean más altos que los anteriores ni mínimos que sean más altos que los anteriores, como lo hay en tendencias alcistas. Y tampoco hay mínimos más bajos que los anteriores y máximos más bajos que los anteriores, como los hay en una tendencia bajista. Acá los máximos y los mínimos están a una misma distancia, por lo tanto estamos en un rango. Todo este movimiento sería una tendencia general, en este caso una tendencia tipo rango. Bien, algunas personas no lo llaman tendencia porque tendencia sería si el mercado baja y el mercado sube, y en este caso el mercado se considera que está plano, entonces algunos simplemente lo llaman rango. Pero si todo este rango es una tendencia general, sabemos que está compuesta por tendencias secundarias y efectivamente tiene movimientos secundarios hacia abajo, movimientos secundarios hacia arriba y hacia abajo. Entonces, un rango está formado por tendencias secundarias que se mueven de un lado al otro. Estas tendencias secundarias pueden ser fuertes o pueden ser débiles. Simplemente aplicamos los conceptos aprendidos con anterioridad. Antes de terminar, quería mencionar una duda que suele ser bastante común y es la pregunta de ¿hasta dónde podría llegar un retroceso? Y un retroceso puede llegar bastante lejos.
Podríamos decir incluso que un retroceso podría llegar más o menos al inicio de una tendencia. Por ejemplo, mira, aquí tenemos una tendencia bajista y de pronto puede ser que hayan por acá algunas velas alcistas que lleguen, por ejemplo, a esta distancia, y después puede ser que sigan habiendo velas bajistas que vayan mucho más abajo. Y al final, este movimiento alcista simplemente sería un retroceso, pero si te das cuenta sería un retroceso bastante profundo, pues es válido y hay retrocesos de ese tipo. Pero eso lo estaremos viendo más adelante. Muy bien, trader. Hasta ahora hemos aprendido a identificar las tendencias alcistas, bajistas, a identificar la fuerza de las tendencias, a identificar los retrocesos y a identificar los rangos. Cada una de estas tendencias se operan de manera diferente. Obviamente, si vas en una tendencia bajista, hacemos operaciones de venta, operaciones a la baja. Y si vamos en una tendencia alcista, es preferible hacer operaciones de compra, operaciones al alza. Pero antes de ver cómo operar estas tendencias, tenemos que aprender algunos otros conceptos. En la próxima clase estaremos aprendiendo más sobre los soportes y las resistencias. Y ya que tengamos estos tres temas fundamentales prendidos, velas, tendencias, soportes y resistencias, procederemos a ver los gráficos de un mercado real y aplicar todo lo aprendido hasta el momento, así como aprender nuevos conceptos. Cualquier consulta puedes dejarla en los comentarios y yo te veo en una próxima clase. Cuídate, trader.